Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Mesa Manso y vamos a trabajar sobre un documento de control de gastos de proyectos dentro de la asignatura de Excel para contadores. Pues bien, aquí yo ya tengo algo avanzado el formato del control de gasto. Vamos a terminar de dar el formato. Eh, este es un formato que se utiliza para llevar el control del gasto de proyectos de la Universidad Autónoma de Nayarit para aquellos docentes que realizan algún tipo de investigación, se realiza el ajuste. Estos son los rubros sobre los cuales se tiene las aportaciones del Fondo de las Participaciones Federales y estas, según, si mal no recuerdo, son aportaciones dentro de la misma institución. Pues bien, de las aportaciones del fondo ya se tiene preestablecida una aportación inicial de las clasificaciones de cada uno de los rubros. Nos faltó darle formato a estos celdas, formato de contabilidad para poder trabajar las cantidades de dinero. Bien, esas son las cantidades con las que se inicia el presupuesto o la participación del CONACYT que se le da al investigador para poder tener el recurso y poder realizar los procesos de investigación que se está participando. Vamos a darle formato a estos también. Vamos a trabajar a lo que nos explicó el docente, solamente la primera etapa de la participación del presupuesto. De las actividades, aquí nos dice que es un saldo de 0 pesos y aquí nos da un saldo de 220,000. Maquinaria y equipo igual. El total va a ser la suma de esta y el gran total va a ser la suma de el total de los gastos corrientes más el gasto o las aportaciones concurrentes. Eso es lo que nos da esa cantidad. Aquí los traspasos internos de momento los vamos a dejar en ceros, dado que son aportaciones que se hacen dentro de la misma institución para hacer ajustes a las aportaciones. Solamente vamos a hacer las sumas, vamos a dejarlas indicadas para el momento en el que se requiera hacer alguna cantidad de aportación. El saldo neto va a ser la suma de las aportaciones del fondo más los traspasos internos. Arrastramos la fórmula para cada una de las celdas. Se nos borró el formato. Rellenar sin formato. Vamos a dejarlo ahí para dejarlo. Y el gasto ejecutado va a ser, el gasto ejecutado es lo que vaya gastando ahora que sí el investigador en alguna de las tareas, ya sea en publicidad, en el pago de investigadores asociados, en viáticos, en servicios. Esas cantidades las vamos a ir
teniendo conforme se vaya avanzando en los gastos que vayan realizando. Y en el saldo, ahora sí, va a ser la diferencia del neto menos el gasto ejecutado. De igual manera podemos arrastrar la fórmula para dejarlo indicado. Si por ejemplo en investigadores asociados hicimos un pago de 15,000, pues aquí nos va a hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como todavía no tenemos algún dato, pues los vamos a dejar en ceros. Vamos a hacer las sumas. De igual manera, en esta parte de las aportaciones concurrentes, de momento dejémoslo en cero, pero sin olvidar realizar las sumas. Corroboramos que se haya copiado bien nuestras fórmulas y aquí igual dejamos las indicadas las sumas para esta parte, ¿de acuerdo? Esa de saldo en bancos nosotros las vamos a tener cuando vayamos pues trabajando, cuando vayamos haciendo algún gasto, vamos a sacar las diferencias del saldo que tenemos más lo que hemos gastado, menos lo que hemos gastado, perdón. Esto va a ser la suma de los gastos corrientes más menos el saldo que debe de haber en bancos, que en este caso le vamos a poner esa cantidad inicial, la cantidad inicial del proyecto, que nos debería de dar 0. Es que aquí no es 0. Aquí es la suma de este más este. Y aquí va a ser la diferencia, que cometemos un error pequeño, pero ya se está solucionando. Y a este saldo le faltó este, no es así, este es la resta de estos dos y este es la suma de este más este. Listo, ya nos dio el saldo bancos inicial. Y la diferencia, pues una vez que tengamos un gasto, le vamos a restar
al saldo en bancos. Hasta aquí estaría la primera parte de nuestra hoja de control de gastos de proyecto. Ya aquí estos rubros que nosotros tenemos aquí son estos que tenemos acá de las aportaciones del fondo. Los numeramos igual que nuestro docente para llevar el mismo control. Aquí tenemos la numeración del 1 al 15. Están los gastos corrientes, los gastos de inversión. Dentro de las aportaciones concurrentes, de igual manera, se encuentra el gasto corriente y el gasto de inversión. Bien, ¿para qué nos van a servir estos? Pues nos van a servir para llevar nuestro listado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar una pequeñita hoja que nos va a permitir a nosotros, ahorita vemos esa parte, las operaciones que vayamos teniendo, le podemos poner numeración. El número de cheque le podemos poner que es una transferencia. En el código de transferencia ya no lo dará nuestro estado de cuenta, pero para ejemplos prácticos le podemos poner ese. Le podemos decir a nuestra hoja de trabajo que esa transferencia se hizo el 12 de enero del 2024 por un importe de 50,000 pesos. El nombre fue el pago de, déjame ver, recuerdo, de investigadores asociados le vamos a poner. Este sería el concepto. Docentes, vamos a ponerle nombre como ejemplo. Se facturó, ya está la parte de la factura. Lo vamos a dejar en blanco, el folio fiscal, o bueno, lo que vamos a ocuparlo más adelantito. La factura fue del mismo día, del 12 de enero del 2024. Aquí tuvimos un errorcito de dedo, vamos a corregirlo. Número de oficio fue, como fue en enero, vamos a poner que fue el 20. El oficio número 20. Aquí en el tipo de rubro son los datos que tenemos aquí. Pero si yo le escribo el número 1 o el número 2 o el número 3, vamos a hacer una fórmula para que en el nombre de rubro no lo arroje de forma automática. ¿Cómo voy a hacer eso? Lo vamos a trabajar con una fórmula del buscar B, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué valor estoy buscando? Estoy buscando este que está aquí a mi ladito, que yo voy a escribir el tipo de rubro que nosotros vamos a tener, de dónde, que es la segunda parte de mi función, de mi segundo parámetro. ¿Qué columna voy a devolver? Voy a devolver la columna 2, que es la del nombre de rubro, y cierro mi función. Me dice valor no devuelto porque yo todavía no escribo nada, pero si yo le pongo el número 2 al tipo de rubro, automáticamente me devuelve investigadores asociados. Voy a dejar nuestras referencias absolutas, fijas, para que yo pueda arrastrar la función sin ningún problema de que se me vaya a mover. ¿De acuerdo? Aquí me dice no devuelto porque yo no tengo valores aquí, pero si yo le escribo algún valor, me va a devolver. Obviamente tiene que estar dentro de los valores que yo tenga.
Aquí no sé por qué me daría el 18, porque no lo tengo, pero bueno. Yo creo que porque es el último en la tabla. Vamos a poner hasta el 15, que es el último, por dejarlos rellenados solamente. Ya estos ya los estaremos tomando dentro de nuestro estado de cuenta de los gastos que vayamos realizando. ¿De acuerdo? Esta tabla la podemos hacer tan grande como sea necesaria. Aquí en el importe, si fuese necesario, podemos agregar una fila final que sea nuestro total, para saber cuánto es lo que llevamos gastado en total del proyecto. Aquí en los gastos vamos a hacer referencia a nuestra hoja anterior y vamos a comenzar a trabajarla. La vamos a dejar así pequeña porque pues no tenemos tanta información, pero de igual manera la podemos hacer tan grande como fuese necesaria. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí o cómo lo voy a rellenar esta? Si se fijan, tenemos datos de la factura, tenemos datos del cheque o el oficio de comprobación de los gastos, y vamos a empezar a trabajar. El número de oficio lo vamos a tomar de la hoja de listado. Aquí teníamos un número de oficio, acá lo tenemos. Vamos a tomar estos datos de aquí. Tipo de operación, igual la tenemos aquí en el listado. Le vamos a poner que fue una transferencia. El proveedor. Ver aquí en el nombre. El importe lo tenemos aquí. El número de la factura. Acá la tenemos. La fecha. El concepto de la compra. El cheque. La fecha en la que se realizó la elaboración del cheque. Este es el saldo. Las devoluciones, en este caso pues tenemos 0. Vamos a ponerle el signo de contabilidad. A este también le vamos a dar formato. Tomamos las dos columnas para que se ampliaran al mismo tiempo y del mismo tamaño. Vamos a ponerle una borde doble línea que nos indica el cierre de la operación ahí.
Y aquí en el total vamos a hacer una diferencia de este gasto menos las devoluciones. En este caso tenemos 0 y por eso nos regresas los 50,000. Aquí, para comprobar y que corresponda a esa columna, es importante que nos coincida el rubro que nosotros tenemos con el de pagos a investigadores asociados. En este caso, le vamos a decir a nuestra función que si de nuestra hoja de listado el número que tenemos en el tipo de rubro es igual a 1, nos va a devolver lo que yo tengo en la columna en la hoja de gastos, en la celda de total. De lo contrario, me va a devolver un 0 y cerramos nuestra función. Como efectivamente, y podemos ver, mi tipo de rubro no es 1, es un 2, por eso es que me devuelve 0. Vamos a dejar nuestras funciones fijas para no estar cambiando, perdiendo la información, porque vamos a dejarla así, esta nomás para ver el ejemplo. Pero si observamos, aquí ya me muestra un 0 porque ya no me da la celda M8, ya me la cambia a N8. Y efectivamente en N8 yo tengo un 0. Entonces, para evitar esto, vamos a dejar nuestras referencias absolutas para no perder. Pero aquí ya no va a ser un 1, vamos a cambiarle la función el valor 2 y me regresa los 50,000 pesos. Vamos a darle a nuestra tabla formato de contabilidad. Este número es importante, ese 1 y 2, nosotros aquí lo tenemos. Para saber a qué tipo de rubro pertenece. Aquí es el 3, aquí es el cuarto, el quinto rubro, el sexto, el séptimo, el octavo, Solo como ejemplo, en nuestro listado le vamos a cambiar el rubro que sea el rubro 5. Nos hace la búsqueda en automático, la actualización del nombre del rubro. Y como podemos observar, nos hace el cambio también en nuestra hoja de gastos.
De igual manera, si fuese el rubro 12, nos hace la actualización del nombre del rubro y también nos hace la actualización en el rubro número 12, que es actividades de difusión de resultados. Nos actualiza este saldo. Una vez que nosotros tenemos ya nuestra fila completa, podemos arrastrar nuestra fórmula al final de nuestra tabla para poder hacer la actualización. Aquí cometimos un pequeñito error. Como podemos ver, también dejamos la celda L3 fija y esa nos está diciendo o nos está haciendo la comparación siempre en la misma celda. Para corregir esto hay que quitarle ese valor absoluto a nuestra celda. Vamos a dejarle la columna fija, pero la celda no. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese cambio en todas las celdas. ¿Por qué la L sí? Pues para que no se nos mueva nada más la columna. La que sí vamos a cambiar es la fila, la columna no. Vamos a corregir que ahí nos equivocamos. Ahora sí podemos arrastrar incluso desde el total para hacer la diferencia hacia abajo, hacia el final de nuestra tabla. Ok. Aquí igual dejamos fija la celda. Vamos a corregirla. Vamos a ver si la arrastro. Ya me da L4 de 5. Ok. Ya estamos en lo correcto. Ya con esto ya no nos debería estar dando errores en el arrastre de la función. Es importante que nosotros tengamos el número de filas en esta hoja, en esta parte de gastos, según los gastos que nosotros hayamos tenido. De lo contrario, pues nos van a hacer falta filas o registros para poder hacer nuestra comprobación de gastos. Como podemos observar, ya no se nos arrastran los 50,000 porque ya corregimos las referencias. Si yo aquí voy a copiar esto, le voy a cambiar la fecha, le voy a cambiar nada más copias, van a ser, bueno, impresores digitales, concepto
Impresión de documentos, factura 2549. Esto recordemos que son ejemplos nada más, ¿eh? Igual fue la misma fecha, oficio 22. Y este, si mal no recuerdo, sí, va a ser el número 1. Publicidad de ediciones e impresiones. Entonces, para nuestros gastos, vamos a arrastrarlo nos aparecen en cero esos datos porque todavía no tenemos nada ahí. Hasta que nosotros tengamos algún valor, vamos a eliminar esos ceros. Se nos actualizan los 50,000, nos van los 20,000, son los 70,000. Aquí se nos actualizó el relleno, no tenemos devoluciones. Igual le podemos poner 5,000 pesos de devoluciones solamente para hacer el ejercicio. Y si observamos, en nuestra parte de gastos no tenemos en ninguna otra columna ningún valor excepto en la primera, que es publicidad, ediciones e impresiones. Entonces podemos ver de que se pone de forma correcta. Vamos a hacer un arrastre para hacer una suma por columna aquí. Vamos a ampliar un poquito para que quepa nuestro número. Listo. Acá también vamos a ponerle un total. Y así quedaría nuestra hoja del control de gastos de proyectos. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o